Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde nuestro invitado es el hidrogeólogo Francisco Turrión. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Francisco Turrión es una persona, yo tengo la fortuna de tenerlo por segunda vez aquí en mi programa, es una persona ampliamente conocida en el sector que está interesado por el agua, por cuanto es de las pocas personas que disienten con lo que piensa la mayoría, sobre todo la mayoría política, y es que él que comenta que la cuenca del Segura es una cuenca que está montada sobre un inmenso mar de agua. Vamos a hablar seguramente de eso y de otros puntos también interesantes, pero antes me gustaría que el hidrogeólogo, el señor Turrión, nos indicara, porque todo parte de entender y que la ciudadanía y los televidentes entiendan lo que es la ecuación hidrográfica. Para eso yo le voy a pedir a él que nos explique en detalle en qué significan esos elementos de la ecuación hidrográfica y por qué son tan importantes. Buenas tardes nuevamente, doctor Turrión, hidrogeólogo. Y me gustaría que detalladamente nos explicara qué es la ecuación hidrográfica y por qué es tan importante para entender la abundancia o escasez de agua en la región. Bien, la ecuación del balance hídrico del agua en una cuenca hidrográfica nos va a hablar de qué agua tenemos disponible dentro de esa cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica, imaginemos que es como una caja grande que abarca toda lo que es la geografía, en este caso de la cuenca del Segura, que son 19.025 kilómetros cuadrados. Se trata de ver qué agua llueve, de ella qué agua se evapora y el resultado qué agua disponible hay. Bien. Esa ecuación del balance del ciclo hídrico tiene 4 componentes, como decía. La primera es la lluvia media caída en ese territorio, en esa superficie. ¿La lluvia media caída cuándo? La lluvia media caída a lo largo de los años de media, es decir, hay años que son muy lluviosos, como fue el año 2016 en la cuenca del Segura, donde incluso el río Segura se desbordó en Orihuela. Hay años secos, como el año 2017, que está siendo un año extremadamente seco. Y, en fin, hay años medios. Por tanto, nosotros lo que vemos es la lluvia media que cae en esa superficie y la contabilizamos en litros por metro cuadrado, que es lo mismo que decir milímetros, ¿no? Bien. Ese es el principal componente de ese balance. Pero no toda ese agua es disponible, como es lógico. Parte de ese agua se evapora. Pero los televidentes en este momento, señor Turrión, están viendo en la pantalla, en la parte izquierda, la P. No, usted no lo ve, yo sí lo ve. Vale, perfecto. La P, ¿qué significa la P? La P es la precipitación, lo que hemos dicho. Es en la serie temporal que consideremos, desde los años 40 hasta hoy, o de los años 2008 hasta hoy, cuál es esa lluvia media por litros por metro cuadrado que caen en los 19.025 kilómetros que tiene de extensión la cuenca del Segura. ¿Qué es esa lluvia media anual? Esa es la precipitación. Y la ETP, que está a la derecha de la pantalla. ETR. ETR, perdón. Bien, ahora como seguí diciendo. Y luego está la evapotranspiración real. ¿Qué es la evapotranspiración real? ¿Qué parte de ese agua al año vuelve a la atmósfera como evaporada desde el suelo o evapotranspirada de las plantas? Decimos que es evapotranspiración real. ¿Por qué? No es potencial. ¿Por qué? Porque cuando el suelo en agosto está seco, no hay posibilidad de que el agua vaya a la atmósfera. Por eso es real. En cambio, la evapotranspiración potencial, que no entra en el ciclo hidrológico, no es variable, pero sí para que lo sepa, es si yo estuviera con una manguera constantemente humedeciendo el suelo, es ese agua que se está evaporando constantemente. Bien, por tanto, la evapotranspiración real nos va a decir, en función de cada mes del año, qué parte de esa agua llovida se va a la atmósfera. La resta de la precipitación media menos la evapotranspiración real media, esa diferencia en litros por metro cuadrado, son los recursos naturales disponibles. Que sería la E y la R. Correcto, pero todavía no hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. Hemos hecho una resta, lo que ha llovido y lo que se nos ha evapotranspirado. Ahora tenemos litros por metro cuadrado, que lo deberemos multiplicar por todos los metros cuadrados que tiene la superficie. Bien, eso es, ya tenemos los recursos naturales. ¿A qué tiene que ser igual eso? Pues al agua fluvial que vemos discurrir por los ríos y las ramblas, y a otro agua que no vemos. Es decir, ese agua que se infiltra en los acuíferos, que no va al río
que sigue un camino más profundo y que al final se transmite a otros territorios y llega hasta el mar. ¿Podemos nosotros saber cuánta agua llega al mar? ¿Tenemos mecanismos para ir debajo del mar y ver si por la costa o por el talud de Mazarrón tenemos, por ejemplo, surgencias de agua dulce? Como no tenemos dispositivos. Pero de los 4 variables es la única X que nos queda por despejar de la ecuación. Nosotros somos capaces, porque la Agencia Estatal de Meteorología nos puede decir cuál es la lluvia media de la cuenca del Segura, qué parte de esa se evapora. La Confederación puede saber perfectamente el agua que baja por los ríos y por las ramblas. Por tanto, de esas 4 variables, la única X que nos queda por despejar es aquella agua que no vemos, el agua subterránea que se nos va al fondo del mar. Por tanto, ese balance tiene que cuadrar. Es decir, P menos ETR tiene que ser igual a E más R. Ese es el balance. Y eso lo dice en la Instrucción de Planificación Hidrológica, que es el libro de recetas de hacer planes hidrológicos. Es decir, los datos de los planes hidrológicos del balance hídrico tienen que ser, dice, coherentes. Para ser coherente tiene que haber un ajuste. Esto lo vemos perfectamente en el plan hidrológico del Júcar, donde esa X de la ecuación que le falta, ese flujo subterráneo que no vemos, en el Júcar son más de 500 hectómetros anuales que se van al mar. Si esto es tan claro como usted lo está planteando, señor Turrión, ¿dónde está la diferencia entre hacer una cuenca deficitaria y una cuenca superavitaria prácticamente, o con caudal suficiente para entender las necesidades de la cuenca del Segura? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo los de A y los de B? Bien. Cuando uno ve el balance hídrico en la cuenca del Segura, comprueba varias cosas. La primera que comprueba es que esa diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira no es igual a la suma de la escorrentía, es decir, del agua fluvial más la otra. Por tanto, el balance más la subterránea. Por tanto, el balance no cuadra, como recientemente he tenido la oportunidad de explicar en un artículo periodístico que publicó hace unos días el diario La Verdad. Ya no cuadra. La suma, y además curiosamente lo que pasa en la cuenca del Segura, que solo el agua fluvial es mayor volumen que la diferencia de lo que llueve no evapotranspirado. Me explico. La diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira, el agua disponible, según el plan hidrológico, es menos cantidad que ya el agua que va por el río. Es decir, eso es una incoherencia. Bien, por tanto, cuando nosotros hacemos el balance bien, cuando vemos el dato que da el plan de escorrentía, agua fluvial, y dato que da DR de recarga a los acuíferos, lo comparamos con la P menos ETR, es decir, vemos que no casa, y nos damos cuenta que no casa por una cosa, y es porque la evapotranspiración real se ha supuesto del 90%, es decir, en el plan hidrológico del Segura se ha supuesto que de cada 10 gotas que llueven en toda la cuenca del Segura, 9 se evapotranspiran. Eso es un error, y eso es lo que hace que no case el balance hídrico. ¿Es un error? ¿No es lo que aplica todo el mundo? No. ¿No es lo que aplican todas las normas de todos los países, de todas las regiones? No. ¿O similares características que la nuestra? No. Llover, evaporarse, una evaporación de cada 10 gotas evaporarse 9, no sé si en el Sáhara. Es decir, cuencas similares a la nuestra, como puede ser la del Guadalquivir, la cuenca sur, la cuenca del Júcar y la cuenca del Guadiana, están hablando del entorno del 80% o menos. Esa gota que usted dice que hay de diferencia, que vendría siendo el 10%, del 80 al 90%, sería lo que de alguna manera determinaría que tuviéramos en la cuenca del Segura 1.500 hectómetros cúbicos de agua. Correcto. Eso es lo que determina. Pero no hace falta que lo diga yo, es que si no, no cuadra el balance. Es decir, si nosotros sumamos esa ecuación, si hacemos bien que esa igualdad encaje, y si damos por bueno el valor de precipitación, y damos por bueno el valor de escorrentía, y damos por bueno el valor de recarga, solo nos queda una cosa para que esa ecuación ajuste, y es que la evapotranspiración real sea del 80%. Cuando es del 80%, ya encasan todos los valores. ¿Eso qué significa? Eso significa que los recursos naturales de la cuenca del Segura son 1.500 hectómetros, aproximadamente. Si a eso le sumamos los 600 que el plan hidrológico prevé de desalación más reutilización de aguas residuales, ya tenemos 2.100 hectómetros. ¿Más de lo que necesitamos? No, 2.000 hectómetros recursos propios de la cuenca del Segura, sin trasvase, es decir, recursos naturales más desalados y reutilizados. Ya tenemos 1.500 más 600, 2.100. Como las demandas previstas para el horizonte 2027,
que prevé el plan hidrológico, incluidos los regadíos, el abastecimiento, el uso industrial, para 2027 son del entorno a 1.800, 1.900 hectómetros, pues ya tenemos que hay un superávit de 200 hectómetros, de 1900 a 2100, hay un superávit de 200 hectómetros en la cuenca del Segura, sin contar con los trasvases. Es decir, eso es hacer los números, en mi opinión, bien. Eso es cuando hablamos de déficit. Ahora, si le decimos a un pobre agricultor que nos está yendo de Totana que él no tiene déficit, él no me va a entender, él no va a entender. Él sí tiene déficit en su parcela. En su finca hay un déficit, le está faltando agua del trasvase, le está faltando agua del pozo donde esté, en qué cooperativa que esté, o está faltando. Por tanto, él sí tiene un déficit puntual, pero la cuenca en su conjunto no lo tiene. Por tanto, ¿cuál es el problema? La distribución del superávit de la cuenca que tenemos propia hacia las zonas donde hay demanda. No es lo mismo, por tanto, que es un superávit a nivel de cuenca que un déficit a nivel particular. Ahora, si queremos hacer números y decimos, como a los políticos se les hincha la boca diciendo la cuenca es que tiene 400 hectómetros de déficit, en mi opinión, falso. La cuenca del Segura tiene un superávit de 200 hectómetros sin trasvases. Bien, ahora lo que tendremos que es buscar de qué forma utilizamos las aguas subterráneas propias de la cuenca del Segura para dotar a este agricultor que le está faltando el agua del Tajo. Eso que usted está planteando ya lo comentaba en el año 77 alguien que hablaremos ahora. Usted citaba, señor Turrión, el 8 de octubre en una charla que dio de ahora, hace unos días, decía: en octubre del año 77, el entonces director del Instituto Geológico y Minero de España, el IGME, fue duramente criticado por haber dicho que, cito, abro comillas, el trasvase Tajo Segura no era necesario ni conveniente, ya que con las aguas subterráneas propias de la cuenca del Segura se podía atender las nuevas demandas previstas. El entonces presidente de la Cámara de Comercio de Murcia dijo de él que el IGME, con su director a la cabeza, no tenía ni la más remota idea. Poco tiempo después, fue cesado. El que dijo que sí había agua suficiente, ¿no? 8 años después, el MOPU asumía las competencias de materia de aguas. Dice usted que eso nos lo hacen creer por cuanto dicen que su cuenca es impermeable y que el único flujo de agua es el fluvial, o sea, viene solamente de los ríos. Que los acuíferos se encuentran desconectados entre sí, descargándose únicamente en los cauces fluviales. Que no hay transferencias laterales subterráneas entre ellos hasta llegar al mar. Usted también comenta que los que opinan igual que opinaba esa persona, esa autoridad hace 40 años, lo califican de poco riguroso. Quisiera una opinión corta o larga y a criterio suyo sobre una reflexión sobre esto, señor Turrión. Bueno, lo primero, que el que decía aquello no era ningún mindundi, ¿no? Era el director del Instituto Geológico y Minero, un organismo creado en la época de Isabel II, con una trayectoria muy grande en investigación de los recursos naturales del agua de la cuenca del Segura. Ese señor tampoco lo decía esa opinión porque se le había ocurrido a él y decía, como soy director del IGME puedo decir lo que quiera. No, estaba apoyado en una serie de estudios que se habían hecho en la cuenca del Segura en los años 70, conocidos como Estudio Hidrogeológico Alto Júcar Alto Segura, Estudio Hidrogeológico Cazorla y Injecla, donde allí hidrogeólogos y con tecnología del petróleo realizaron, tampoco hicieron encuestas o fueron por el campo y dijeron a mí me parece que aquí hay mucha agua, no. Hicieron una batería de sondeos profundos de en torno a los 200, 300 metros, es decir, sondearon la cuenca del Segura, sobre todo la parte alta, vieron la estructura geológica y quedaron maravillados de la cantidad de roca permeable que había, es decir, cuando perforaban se encontraban con auténticas cavidades, huecos llenos de agua y definieron varios acuíferos superpuestos en la vertical. Es decir, fruto de todos los trabajos fueron esos informes y esas conclusiones de las que alguna hablaremos, por ejemplo, como las transferencias, lo que llamaba el Instituto Geológico y Minero el trasvase hidrogeológico, que eso me gustaría hablar de eso, y fruto de todas esas consecuencias, de todos esos estudios, pues este director del IGME, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pues él en la revista Sábado Gráfico publicaba que efectivamente que él, en su opinión, con la cuenca del Segura, con las aguas subterráneas, era suficiente sin hacer trasvase. Pero no era el único. Antes, en el año 66, el profesor Ramón Llamas Madurga, en una publicación
muy famosa y muy buena, los embalses subterráneos para superar la sequía, también decía más o menos lo mismo, que la cuenca del Segura, si ustedes quieren hacer trasvase, háganlo, venía a decir, pero con las aguas subterráneas es suficiente. Pero también el año siguiente, en el año 67, los propios redactores del anteproyecto del trasvase Tajo Segura decían que se estaba encontrando con un problema hidrogeológico a la hora de hacer el proyecto, porque al llegar a la zona de la Mancha, de la cuenca del Segura, había tal cantidad de agua que el túnel que tenían que hacer, creo que es de, no sé, un 15 kilómetros, ese túnel iba a tener unos problemas por la cantidad de agua. Y decían, es tal cantidad de agua que no nos encaja, porque considerando la lluvia, considerando la evapotranspiración real y considerando el agua que baja por el río, hay una X que nos falta y que ellos decían, se tiene que estar yendo al mar. Es decir, ellos ya decían que desde la Mancha, la parte del Segura, desde ahí se podía estar llegando al mar. Lo decía los redactores del anteproyecto del trasvase Tajo Segura, lo decía el IGME. Y este director lo único que hace es poner en conocimiento las conclusiones de ese informe. Pero claro, para algunas personas decir eso es tacharle a uno pues a un poco de iluminado o loco y tal. Y es lo que le decían a él. Después, algunos que la evidencia nos ha hecho darnos cuenta, no el estudio, sino el ver en el campo, tocar el agua subterránea, perforar pozos a 400 metros, por ejemplo en Cieza, tocar el agua y que el agua suba y se coloque a 50 metros de la superficie y es una presión altísima. Un agua estupenda. O en Moratalla, hacer un pozo de 400 metros y que el agua salga sola por la boca. Sola. 400 metros de pozo y el agua sale sola. Salen 50 litros por segundo. Hay una llave que se cierra, no se oye nada, se oyen los pájaros de la zona, entre árboles, se abre la llave y salen 50 litros por segundo a la balsa. Eso se puede ver en mi blog de Facebook, Es tu agua, o en franciscoturrión.com. Está ahí. Es decir, no estoy hablando de cosas que me han contado, están cosas que cualquiera puede acercarse a ver. He puesto ese ejemplo. En Murcia, por ejemplo, hay pozos que son surgentes, pozos cuya agua sale sola a la calle. Es decir, todo ese potencial de agua, cuando uno lo ve y tiene la experiencia de haber trabajado en esos pues en decenas de pozos y haber visto eso, cuando llega con eso dice, oiga, a ver si es que a esto alguien lo tenía que haber dicho antes, o esto nunca se supo. Y entonces uno viaja, vuelve a los antiguos informes del Instituto Geológico y Minero que estaban escondidos en algún sótano de algún ministerio, pero que una persona a la que le debemos mucho los colgó en internet, en la época del internet, y los puso en la biblioteca del Instituto Geológico y Minero, y se puede uno descargar, y uno ve. Entonces uno se queda impresionado y dice, madre mía, que no he dicho que esto lo he descubierto yo, sino simplemente puedo decir que yo confirmo lo que otros dijeron. Lo que pasa es que yo tengo la sensación que desde aquel año ha habido una serie de técnicos o de pseudoprofesionales, vamos a decir, que se han dedicado a dar una cortina de humo o una versión muy diferente a la que dijo el Instituto Geológico y Minero. Como que eso no se tenía que conocer porque aquí había que justificar la guerra del Tajo y mantener este trasvase y mantener esta obra como única solución. Y no solo eso, sino de paso a ver si hacíamos la obra del Ebro. La consecuencia que tenemos hoy es que los embalses entre Peñas y Buendía hoy están al 9% de su capacidad. No tenemos agua y tampoco hemos desarrollado la tecnología de aguas subterráneas que ahora nos permitiría ser autosuficientes. Vamos a hablar próximamente, señor Turrión, sobre un informe de Greenpeace, pero antes me gustaría, como usted lo citaba ahora, el trasvase hidrogeológico. ¿Qué es eso? Muy bien. Pues cuando uno seguía, entonces se puso a bucear en la documentación del Instituto Geológico y Minero. Hay una nota técnica del Instituto del informe Alto Júcar, Alto Segura, la nota número 100, que se llama sobre el trasvase Tajo Segura. Y hay un epígrafe dentro de ese informe que se llama Trasvase Hidrogeológico. Y allí el autor de esa nota, que es un extracto de todo el informe, del informe que le había hecho el Instituto Geológico y Minero, habla del trasvase hidrogeológico y dice: mire usted, en la parte norte de la cuenca del Segura estamos observando, hemos calculado, hemos visto que ahí hay una lluvia por encima de lo normal en el resto de toda la cuenca. Hay mucha agua, hay menos evapotranspiración y hay muy poco flujo fluvial. Entonces vemos que por los condicionantes geológicos, que hay una estructura, podemos decir como si dijéramos una cierta barrera, ese agua subterránea no está fluyendo hacia el sur, hacia la parte podríamos decir, de Murcia, no está fluyendo a la parte sur y por tanto tiene que estar migrando lateralmente o bien hacia las cuencas de la parte oeste del Guadiana o bien hacia el Júcar. Y no se quedaba ahí.
hablaba de importantes volúmenes de agua subterránea de la que se produce en la cuenca geográfica del Segura, pero que no viene hacia el Segura, sino que en cabecera migra lateralmente hacia el Júcar. Y decía, como ese agua, por decía en sentido de propiedad, es nuestra, es de la cuenca del Segura, pues nos corresponde hacer una serie de sondeos y de perforaciones, pozos, para devolver ese agua nuestra de la cuenca del Segura, trasvasarla antes de que se vaya al Júcar y trasvasarla a la cuenca del Segura. Por tanto, cuando ahora alguien comenta o dice que es inaudito o es impensable que haya cantidades de agua subterránea que se están yendo al mar de la cuenca del Segura, lo único que tengo que decirles, por favor, que critiquen, discutan la nota técnica número 100 del Instituto Geológico. Ese caudal de agua que se va al mar por la cuenca, que no hay unos estudios que se hacen con isótopos de radio que determinan que el agua que sale que es agua dulce, que el agua sí. Es decir, hay muchos estudios ya a nivel planetario y a nivel del Mediterráneo. A nivel planetario ya hay publicaciones, el profesor William Gibbs publicó que utilizando los isótopos de radio, la descarga subterránea submarina, es decir, el flujo que de agua dulce va del continente al mar de forma subterránea, es 5 veces superior al flujo fluvial que sale por los ríos, ¿vale? Es decir, el agua del continente que de forma subterránea va al mar, de forma subterránea, es 5 veces superior que el agua fluvial. Y luego en el Mediterráneo, recientemente, y perdóname un segundo, el profesor Rodella y otros han determinado que ese flujo en el Mediterráneo, por sus especiales características de las costas, que son muy calizas, kársticas o querosas, con huecos, puede ser entre 1 y 15 veces, es decir, no estaríamos hablando de 5 veces, sino podría estar hasta 15 veces superior. Es decir, puede ver que por cada río Segura haya 15 ríos Segura subterráneos que se están drenando al mar. Lo que pasa, señor Turrión, que seguramente esas 15 veces son infinitamente más pequeñas que la ambición de muchos. Por lo tanto, claro, seguramente... Pero la ciencia es eso, la ciencia es investigar. No tenemos un problema de agua, vamos a comprobar lo que decía el IGME. Vamos a ver, porque como hemos dicho, hay una X de la ecuación que no cuadra. Es decir, y le pongo un ejemplo, si yo a mi hijo le doy 20 euros y me dice que se ha gastado 10 euros en una hamburguesa y una entrada de cine y me dice que no tiene más, le diré, no, te faltan 10 euros. Dice, yo no sé dónde están. Me dirá, pero hay 10 euros más. ¿Pero ese problema de agua que dice usted que existe para todos o solamente para una minoría? Pues yo creo que existe, para una minoría no tiene problema de agua y hay una inmensa mayoría a la que se le está impidiendo el acceso al agua. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos, queridos amigos, con el hidrogeólogo Francisco Turrión.